Hola a todos, bienvenida a nuestro canal. Ahora vamos a discutir los suministros de armamento a Ucrania y la reacción actual de políticos europeos a este apoyo. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, un gran número de países apoyaba a Kiev en direcciones diferentes. En la zona de combate con el armamento y equipamiento, en la esfera económica con el apoyo dineral, etc. Más de 8 meses han pasado entre las llamas de la guerra. Ahora la situación es diferente a la de entonces. Algunos políticos y personalidades populares han empezado a tener una epifanía después de tanto tiempo y tantas muertes. Por ejemplo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha manifestado en contra de los envíos de armas israelíes a Ucrania en una entrevista con la MSNBC. En su opinión, las armas transferidas a Kiev acabarán en posesión de Irán y serán utilizadas contra Israel. Netanyahu dijo que su país ha recibido a muchos refugiados ucranianos y que está tratando de proporcionarles apoyo humanitario, que es lo que pretende la ayuda israelí a Ucrania. El miembro del Bundestag, Jan Nolte, también se pronunció en contra del suministro de armas a Ucrania. Según él, las entregas de armas ponen en peligro, en principio, las conversaciones de paz porque los objetivos militares de Ucrania están determinados por otros países. El ex primer ministro italiano y líder del movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, mantiene la misma línea y habla de negarse a suministrar armas a Ucrania. Afirmó que Italia no debe seguir participando en el suministro de armas a Kiev, que no contribuye en absoluto a la resolución pacífica del conflicto. En la conclusión, me gustaría llamar su atención sobre un artículo de The Guardian que dice que la Casa Blanca ha advertido a Zelensky del riesgo de fatiga occidental con Ucrania si Kiev se niega a negociar con Rusia. La posición de Ucrania en las relaciones con los países europeos se está deteriorando por el creciente temor a las consecuencias económicas del prolongado conflicto. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Suscríbete al canal, dale like y deja tu opinión. Cuida de ti mismo y de tus seres queridos. Hasta luego.